¿sí? Que la energía interna es función de la temperatura. Ya. Y es decir, que ese cambio de energía interna, el cambio de energía interna, era directamente proporcional al cambio de la temperatura. Bueno, entonces el sistema, siempre trabajamos con el sistema como gas ideal y le llamábamos el sistema P por B, o sea, vamos a utilizar la ecuación de las variables de estado, N por R y por T. Y ahora vamos a demostrar una cosa muy importante, que es con estos procesos que teníamos acá. Con estos dos procesos que tenemos acá, vamos a demostrar algo muy importante, que es que la energía, el valor que tiene la energía interna, el valor que tiene la energía interna, no importa qué proceso sea, siempre es el mismo, y que depende del calor específico a volumen constante, del calor específico a volumen constante. Recordando también que esto, para que lo vayan teniendo en cuenta, que por ejemplo, calor específico se definía como la cantidad de calor por unidad de masa, en este caso, como es un gas, el número de moles, ¿no? N, por el cambio, o sea, por la temperatura para elevar en 1 grado centígrado una N moles de un gas, ¿sí? Era la cantidad de calor, o sea que por calorimetría, ustedes les quedó, cuando hacían los balances de energía, que la cantidad de calor, en este caso no va a ser M, sino N por el número de gases, va a ser igual a el calor específico por delta T. Bien, pero ahora vamos a ver quién es ese calor específico, porque los gases tienen dos tipos de calor específico. Según la transformación que sea, y un calor específico es a presión constante y otro calor específico a volumen constante. Entonces, vamos a trabajar un poco con estos dos, no sé por qué dices. Estoy cansada, chicos, ¿eh? O sea que donde meta la pata, entonces, vamos a tener esas dos cuestiones que vamos a aclarar ahí. Muy bien. Encima recién almorzada, me duermo la siesta acá. Bien, entonces vamos a tener, por empezar, vamos a demostrar cuál es el valor, cuál es el valor de la energía, de la energía interna. Después también vamos a demostrar por qué la energía interna es una variable de estado. Fíjense que el calor no es una variable de estado. El trabajo tampoco es una variable de estado y la energía interna sí es una variable de estado. Por ahí hay una inconsistencia con esta igualdad en el primer principio, pero bueno, eso era lo que yo les decía que íbamos a tener en cuenta. Bueno, esto más o menos un recordatorio. Si tienen algo para preguntar ahora, pregunten. Bien. Entonces vamos a ir a un primer problema, un primer planteo que estábamos haciendo, que era qué pasaba en un proceso a volumen constante. Entonces, cuando nosotros ya tenemos qué tipo de proceso es, ¿por qué digo esto? Porque esto no tiene partes móviles. O sea, pase lo que pase acá adentro, el gas no se va a expandir ni se va a comprimir. El volumen, porque el gas, por su densidad, ocupa todo el volumen. Recuerden que es un fluido incompresible. Compresible. Entonces ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Los líquidos son incompresibles. Es decir, que yo no podía echar 1 litro de agua en un vaso de medio litro porque se derrama. Entonces, ¿por qué? Porque no lo puedo comprimir. Mientras que los gases sí son compresibles. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vamos a ir a un proceso a volumen constante.
Lo primero que hacíamos con este tipo de procesos, ¿sí? Este tipo de procesos, lo primero que hacemos, como acá sé que es a volumen constante, esto que tengo acá, es dibujar el proceso en el diagrama de Clausius-Clapeyron, ¿sí? En el diagrama de Clausius-Clapeyron que tenemos el proceso, va a ser igual a vamos a tener que ese proceso, o sea, el diagrama PV, ese es el diagrama de Clausius-Clapeyron, y entonces yo voy a ir acá. Fíjense que acá, si quieren, le ponemos, voy a tener una energía interna 1 en primer instante, una presión 1 con una temperatura 1. Y el volumen, si quieren pónganle un volumen 1, pero yo sé que va a permanecer constante, entonces el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, yo a ese proceso lo voy a poder dibujar de esta manera. Agarro un valor del volumen y lo dibujo de esta manera. De esta forma, yo voy desde el estado 1, ¿sí? Desde el estado 1 hacia el estado 2, hacia el estado 2, donde ahí voy a tener una presión, marco las presiones, acá en este punto voy a tener la variable de estado. ¿Por qué se llaman variables de estado? Ay, perdón. ¿Por qué se llaman variables de estado? Acá vamos a tener la P1. Porque solo depende desde el inicio y el final, ¿no? Del estado inicial y el estado Exactamente, final. independientemente de la trayectoria o del proceso que nosotros hagamos, vamos a tener que son variables de estado. Dependen de las medidas, o sea, tomamos medidas en el equilibrio, en el estado inicial, acá voy a tener, acuérdense con las isotermas, marco la temperatura en 1, y con esta otra isoterma voy a marcar la temperatura en 2. Las isotermas son líneas, ¿sí? Cuyo cada punto de ellas tiene la misma temperatura y no se cruzan entre sí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la temperatura, la presión, el volumen, ¿sí? Acá vamos a tener entonces, de acuerdo a lo que estábamos diciendo, si es a volumen constante, que el volumen 1, ya me concentro. Pasé toda la mañana, he estado dibujando. Entonces tenemos que, acuérdense lo que les dije el otro día, siempre vengan a clase con un lapicito, cuaderno al lado, ¿eh? Bueno, ya que no... los libros, estos en el Cielse Monkey, esto en el Gettys, está perfecto. Y estos están en el link de la biblioteca. ¿Vieron que ahí en la PEDCO ustedes tienen un link donde están libros de la biblioteca? Bueno, ahí los pueden buscar. Bueno, para que no anden pidiendo libros así, si tienen ustedes acceso al link de la biblioteca y ahí están todos los libros, chicos. En vez de ir a sacarlos caminando, los sacan por el link. Bueno, entonces vamos con este proceso a volumen constante. Muy bien. Entonces nos empezamos a preguntar. De acuerdo al primer principio, si se eleva la temperatura, ¿qué puedo decir yo de esto? ¿Qué pasa con el calor? ¿El sistema estará entregando calor o le estoy entregando calor al sistema? Le estás entregando calor al sistema. Bien, ¿por qué? Porque yo tengo acá una elevación de la temperatura. Muy bien. Entonces, con esta flecha roja estoy marcando el calor que le entrego al sistema. Si le entrego calor al sistema, de acuerdo a lo que habíamos charlado el otro día, ¿qué signo va a tener el calor acá en el primer principio? Positivo. Positivo. Esa sería la convención. Mira qué bien. La convención que nosotros, ahí tenemos el calor positivo. Muy bien, seguimos. Acá, ¿hay trabajo? No, porque no hay ninguna fuerza ni algo que se desplace físicamente.
Bien, muy bien. Entonces, como verán ustedes, no tenemos área bajo la curva del proceso 1-2. En este proceso 1-2 no tenemos área bajo la curva. Están dibujándolo, ¿no? A esto porque yo capaz que abra una pizarra enseguida. Bien. Entonces, en vez de seguir escribiendo acá arriba de las otras letras. Entonces, vamos a tener que el trabajo es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la variación de la energía interna, ¿sí? La variación de la energía interna es igual al calor entregado al sistema. Muy bien. ¿Qué dije yo? Vamos a demostrar ahora que la variación de la energía interna, ¿sí? Que la variación de la energía, ¿cuánto vale la variación de la energía interna? Muy bien. Entonces, le entregamos calor, vamos a calorimetría. Cuando le entregamos calor al sistema, habíamos dicho que ¿qué pasaba? El calor era directamente proporcional ¿a quién? Calorimetría. ¿A qué era igual el calor? Ay, recién les escribí a qué era igual el calor específico. ¿A qué era igual la cantidad de calor entregada a un sistema? A la masa por el calor a la específico. masa, esto es de calorimetría, ¿eh? A la masa por Calor específico. Por el calor específico. ¿Y por qué delta más? T. Por delta T. Muy bien. Esa es la cantidad de calor entregada a un sistema, cualquiera sea. Resulta que ahora mi sistema va a ser, vengo acá a donde estoy con el primer principio, mi sistema va a ser ahora el gas. Por lo tanto, observen, en lugar de la masa tengo el número de moles por unidad de volumen, ¿no? N. El número de moles. Pongo el calor específico, pero ¿qué tipo de proceso es este? ¿Qué proceso habíamos dicho que era el 1-2? ¿Qué proceso es el 1-2? Yo entrego calor acá y ¿qué proceso tengo? Volvemos a los dibujitos. ¿Qué dibujitos tengo acá? ¿Qué dijimos de esto? Ay, aparte lo tengo escrito en el gráfico. ¿Qué proceso? ¿Qué tipo de proceso ¿Isobárico? tengo? ¿A usted le parece que la presión es constante acá? No invente, piense, mire el dibujo y ahí lo dice. Aunque no le diga el nombre técnico, por lo menos dígame qué pasa en este proceso. Que es a volumen constante. Es a volumen constante. Entonces, acá en el calor específico le ponemos una B, así sub B minúscula. Eso significa que es el calor específico a volumen constante. ¿Está claro? Bueno. ¿Y qué otra cosa varió acá? La temperatura. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Que el calor es igual. Fíjense que de acá vamos a tener que el calor para un gas es el número de moles por unidad de volumen. El calor específico, acá decía calor específico solo porque era de la sustancia. Esto a volumen constante y porque estamos hablando del gas. Y la variación de la temperatura. Esa era la definición que viene siendo una analogía con la definición de calor que ya teníamos en calorimetría. Entonces podemos decir que, de acuerdo a la ecuación del primer principio que nos quedó que Q, o esto, que Q era igual a delta U, entonces podemos decir que delta U, y acá lo anotan, delta U va a ser igual, a ver si se apiolan, a N por CB. Y nunca inventen para tirar una onda. Piensen, tómense el tiempo. Bien, yo no los estoy apurando. Simplemente les pregunto y los espero. Que alguien me tire una onda. Bien. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? O si quieren la ponemos así. U2. Delta U es así.
U2 menos U1. Que la variación de energía interna es proporcional a la variación de temperatura. Exactamente, que era lo que demostró Joule, ¿se acuerdan con el experimento de la expansión libre? Que la variación de la energía interna se va a producir solamente si se produce una variación de la temperatura. ¿Está bien? Muy bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a ver, pero esto es un proceso a volumen constante. Ahora vamos a ver que para cualquier proceso, chicos, para cualquier proceso, la variación de la energía interna, ¿sí? Tiene exactamente la misma expresión. O sea, N por C sub B, o sea, calor específico a volumen constante por delta T. Para cualquier proceso. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Además, les hago una última pregunta. T1 y T2 son variables de estado, ¿no? ¿Sí o no? Son valores que tenemos de temperatura al principio del proceso y al final del proceso. ¿Son o no una variable de estado? Sí, profe. Sí. Bueno, por lo tanto, la energía interna, estos dos valores son constantes y características de cada gas. Por lo tanto, la energía interna es una Función de estado. función de estado. Independientemente, fíjense que pudo haber sido un proceso de este tipo, ¿no? Por así inventar un golazo. Este tipo y la energía interna, vale, es la energía interna inicial, final menos la inicial. O sea, depende de los estados iniciales y finales y no de la trayectoria o el proceso realizado. Entonces, la energía interna también es una variable de estado. Ustedes pueden darse cuenta qué diferencia hay. O sea, fíjense que acá lo que les decía, hay como una dicotomía entre esto, no importa, le voy a poner los signos, lo que venga, y qué sé yo, le vamos a poner esto más esto, no sé, ¿sí? Y esto, ¿qué diferencia le ven a esto o por qué yo digo que acá se presenta una dicotomía? ¿Esto qué es? ¿Qué palabra, profe? ¿Por qué se presenta una diferencia, no una diferencia, sino una contraposición entre esto, a pesar de ser una igualdad, y esto? ¿Esto qué es? ¿Qué dijimos que era? El primer principio. ¿Y qué dice el primer principio? ¿Qué son estas dos sumas? ¿De qué cosa? ¿Esto es la suma de qué cosa? Del calor y el trabajo. ¿Y qué es eso? Eso era energía transferida, no leyeron nada y les pedí, Es Que se conserva la energía energía. transferida al sistema durante un proceso. Esta es energía transferida al sistema durante un proceso. Y ahora le voy a dar un ejemplo doméstico. Y esta, ¿sí? No es energía transferida o durante el proceso, sino en el estado inicial, al inicio y al final del proceso. Fíjense la diferencia de que esta energía transferida, la suma de las energías transferidas, me termina dando la variación de una variable de estado. ¿Sí se entiende? Esto no es otra forma de energía durante el proceso, sino que esto es una variable de estado que describe el estado inicial y final del proceso. Pero esto es durante el proceso. ¿Qué es durante el proceso? Ahí voy. Por ejemplo, tengo agua, me van escuchando, ¿no? Tengo agua que la llevo hasta 100 grados centígrados, ¿no? 100 grados centígrados. A partir de ahí, o sea, ¿qué le tuve que entregar para que el agua llegue a 100 grados centígrados? Sacamos agua de la canilla, pongámosle a 20 grados y la llevé a 100 grados centígrados. ¿Me siguen? O sea que tengo una temperatura 2, que sería en este caso, una temperatura 2 igual a 100 grados centígrados, y tenía una temperatura 1, les estoy por decir que es durante el proceso.
o la energía transferida. T1 es otra variable de estado que me indica el estado inicial que dije que valía 20 grados centígrados. O sea, al inicio del proceso tengo la temperatura 1 y la presión. Y suponemos que tengo un proceso a presión constante, es decir, a la presión atmosférica, ¿no? Todo el proceso se lleva a cabo a presión constante. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Qué tuve que hacer yo con el agua para que suba desde 20 grados? Entregarle calor. Entregarle calor, o sea, ir entregándole durante todo el proceso energía. ¿Está bien? En forma de calor. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Y si varió la temperatura, miren, este es el primer principio. Supongamos que trabajo no vamos a tener. Y si varió la temperatura, ¿qué varió también? Hay otra variable de estado acá. Debido a esa transferencia de energía, ¿sí? ¿Varió qué cosa también? Si varió la temperatura, ¿qué otra cosa varió? ¿Qué otra cosa varió del agua? La energía interna. La energía interna del agua. Es decir, que yo tenía, cuando llegó a 100 grados, tengo una U final, y cuando estaba en coso tenía una energía interna inicial. Y vaya que sí varió la energía interna, después viene el vapor y todo eso. Bien, ¿qué les quiero decir? Hasta que llega a 100 grados, cuando ustedes calientan el agua a hervirla para un té, no están variando la cantidad de calor. Ustedes la ponen en el hornalla y la dejan fija y ahí esperan que hierva o no. ¿Sí o no? ¿No hacen eso? No están levantando, bajando, regulando la cantidad de calor. Sino que... No, solo dejas que pase el tiempo y que actúe. Claro, entregan una cantidad de calor, ¿sí? Una cantidad de calor y la dejan que suceda el proceso. En el proceso cambia la variable de estado, la temperatura. Les puse que la presión no va a cambiar porque cambia, es decir, porque todo este proceso sería hasta que empiece el hervor a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería este proceso de llevar el agua hasta la temperatura de ebullición? ¿Qué tipo de proceso es? Isobárico. Isobárico, es decir, que si nosotros tenemos esto, vamos a tener un proceso isobárico, ¿no? Y es bien cierto que el volumen va a cambiar. O sea, acá vamos a tener la presión constante y el volumen inicial no va a ser igual al volumen final. ¿Por qué no va a ser igual el volumen final si yo no le estoy agregando más agua? ¿Por qué estoy diciendo que la cantidad de agua o el volumen ocupado por el agua, cuando llegue a la ebullición, no va a ser el mismo, sino que aumentó un poco, por poquito que sea? ¿Qué es lo que cambia cuando empiezo a calentar el agua? El movimiento de las moléculas tienden a ser como más... Exactamente, el movimiento de las moléculas, la energía interna y además otra cosa, la densidad, ¿sí? La densidad tiene mucha mayor, es decir, en menor densidad, las moléculas se empiezan a separar, ¿sí? Entonces, es por eso que el volumen es diferente. Bueno, esa es la diferencia que hay entre una transferencia de energía en forma de calor o trabajo y un cambio en una variable de estado como lo es la energía interna. Eso grábenselo en la cabeza. Por eso dice que acá, en el primer principio, se presenta, esto lo pueden llegar a leer en varios libros, se presenta esta, ¿qué te dije? Dicotomía, antinomia, no contradicción también podría ser, que energía en tránsito me resulta en un cambio de una variable de estado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, voy a demostrar que cualquiera sea el proceso, esta que tengo acá, esta va a ser el valor de la energía interna siempre, este de acá. Ahí voy. Bueno,
Voy a otro proceso como el que tenemos dibujadito acá. ¿Ustedes copiaron, rayaron, hicieron todo esto? Porque yo voy a borrar. Porque esto es una moda. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes que empieces Sí, con el tema? haga. En el proceso para calentar el agua, decimos que el volumen se mantiene constante hasta que llega a 100 grados. No, en la medida que va no podemos calentando, decir se eso. van separando las moléculas, ¿eh? Es imperceptible Claro, al pero ojo. podríamos llegar a Este decir, cambio de volumen solamente se ve cuando cambia de estado al estado de vapor. Ahí te ocupa, por más que, por ejemplo, en el estado de vapor, vos, por más que tengas un dedito de agua, el vapor te va a ocupar toda la pava, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que yo les digo que el agua en sí, en forma líquida, con su temperatura elevada, también varía su volumen. Una manera imperceptible, por supuesto, pero varía su volumen. ¿Está claro? sí, profe, Por ahí imperceptible al ojo, ahí al simple ojo. Midiendo, capaz que sí te das cuenta. claro, pero para los problemas podríamos llegar a decir que la variación de volumen la despreciamos hasta que se convierta Sí, en vapor. en los problemas donde tenemos calorimetría, toda la parte líquido, ay, sí, no, eso ni lo tengan en cuenta. No, no. Tengan en cuenta, hagan de cuenta que el volumen es constante mientras permanezca líquido. Sí, sí. Mientras permanezca en el mismo estado, no hay un cambio de estado. Bueno. ¿Cuál es el cambio de estado que van a tener? Van a tener calor, si cambia de estado al estado de vaporización, fíjense, van a tener el calor sensible más el calor latente, ¿no? Más el calor latente, y eso va a ser igual al cambio de la energía interna del... Esto para el agua, ¿eh? No estoy hablando de un gas. ¿Estamos? Todo el calor que nosotros le estamos entregando, ¿para qué? Elevar la temperatura para cambiar el estado del sistema, es decir, de líquido a vapor, que sería el calor latente, y eso me produce un cambio en la energía interna. Bien, bueno. Vamos acá entonces a demostrar que esto que estoy hablando del primer principio. Con el primer principio vamos a demostrar que cualquiera sea el proceso, el valor de la energía interna, el cambio de la energía interna es N por CB por delta T. Muy bien. Entonces acá ustedes tienen, por ejemplo, acá ustedes tienen, por ejemplo, tienen un proceso, fíjense, ¿qué tipo de proceso es este? Ahí les bajo el dibujito y se los hago más grande, para que ustedes observen. Voy a sacar esta cosa acá de la energía interna. Vayan observando, para que me contesten. ¿No es a presión constante ese proceso, profe? Exactamente. Entonces Sí, sería señorita, isobárico. muy bien. Este es un proceso isobárico a presión constante. Muy bien, 10. Ah, tiene un 10. Este es un proceso a presión constante. Por lo tanto, le vamos a escribir acá de nuevo, siempre hacemos el diagrama PB. Durante toda esta historia dijimos que se va a mantener, a ver si cambio el look acá. Durante todo este coso se va a mantener, la que quería cambiar, se va a mantener el valor de la presión. Vamos a ir de nuevo a un proceso que va de 1 a 2, ¿no? Al estado 2. Entonces, acá en 1 vamos a tener una temperatura 1. Siempre dibujo la isoterma. La temperatura 1. Y acá vamos a tener la
temperatura, la corté, pero ustedes háganla tan larga como les guste, las isotermas. La temperatura 2. Por lo tanto, acá vamos a tener la energía interna 1, que es una variable de estado, y acá vamos a tener una energía interna 2. Muy bien, 10. Vamos al primer principio. Tenemos calor en entregamos calor, ¿no? ¿Entregamos o no entregamos calor? Sí, Bien, entonces le vamos a poner calor positivo. Muy bien, ¿qué pasa con el tema del trabajo? Fíjense que acá tenemos, me olvidé de escribir esto, ¿sí? Acá tenemos llego hasta acá abajo, ay. Acá tenemos un volumen 1, ¿no? Y acá vamos a tener un volumen 2. Ah, ya. Y acá vamos a tener un volumen 2. Bueno, ¿qué pasó con el trabajo? Estoy esperando que me contesten. Mientras hago dibujitos, yo estoy esperando que usted me conteste. Ahí tampoco habría trabajo. Acá Hay usted trabajo, ¿no? dice, yo creo que sí hay acá trabajo, nosotros tenemos que le porque entregamos se estaría calor. moviendo Hay trabajo. el cosito azul que le hace Claro, pistón, capaz. porque el sistema está desplazando el émbolo. Entonces el sistema es el que hace trabajo acá, ¿se entiende? ¿Sí? El sistema es el que está empujando a la presión esa, en la medida que le meto calor, está empujando aquella cosa. Es decir, esto sería, bueno, no me va a salir una de la presión. Ya sé cómo lo voy a hacer. Bueno, entonces el sistema estaría entregando trabajo. ¿Dónde queda representado este trabajo, aparte de la flecha? No se hagan los graciosos. Aparte de la flecha esta que acabo de hacer, ¿dónde queda representado? El área Abajo bajo de la curva. Muy bien. Área bajo la curva. Esta va para la que me dijo recién que no había trabajo. Área bajo la curva, ahí tenemos el trabajo. Muy bien, tenemos partes mecánicas, tenemos una fuerza mecánica, un desplazamiento mecánico, entonces tenemos trabajo. Yo les voy a demostrar después cuando hay un trabajo mecánico pero que no produce este desplazamiento y se lo considera como un cambio en la energía interna. Pero por ahora voy a esperarme. Bueno, muy bien, 10. Tienen un 10. Vamos, entonces acá vamos a tener menos, ¿no? El trabajo. ¿Por qué? Porque el sistema entrega trabajo. ¿Y esto a qué es igual? A la variación de energía interna. Bien, es decir, que si queremos la ponemos como la U2, ¿sí? No U2, como la banda, UB40, no, esa es otra cosa. Ni V40 es U2U. Ni saben de qué les estoy hablando, porque ustedes ya es hace rato que dejaron de escuchar esas músicas, pero no importa, yo me divierto lo mismo. Bueno, entonces, vamos a tener que esta transferencia de energía me produce un cambio en la variable de estado. Bueno, vamos la gente inteligente, vamos con todo ahora, ¿eh? Ahora sí los quiero ver. ¿Copiaron esto, chicos? ¿Lo tienen hecho? Sí, profe. Porque les voy a abrir otra pantalla. No, no lo copiaron. Bueno. Se van a Sí, quedar profe. porque yo voy a cambiar la pantalla, ¿eh? Bueno, entonces, última cosa que escribo acá y les doy tiempo para que copien. Miren qué buena soy. Bueno, entonces vamos a tener
yo les digo que escuchando así, por más que la práctica, no van a cazar un solo ejercicio. Pues así son todos los ejercicios de la práctica, les voy avisando, ¿no? Con estos razonamientos, no hay una receta, 2 huevos, 300 gramos de harina y no hay una receta gourmet. Hay razonamiento, ¿eh? Bueno, muy bien. Bien, entonces vamos al primer principio, o sea, si quieren le ponemos a la ecuación 1, ¿sí? Bien, ¿cómo podríamos expresar el calor entregado a un sistema? La cantidad de calor entregado a un sistema, que era igual, el sistema es el gas, ¿eh? N, que es el número de moles, por el calor Muy bien, específico, N, sub P, que es el número de moles, por C, por C. sub Bien, P. ¿y ahora qué pasó? ¿Quién era constante? La presión. Entonces no voy a poner a claro. volumen constante, voy a poner a presión constante. CP, Claro, tal cual. ¿sí? Por delta T. Ah, no, el Por, calor. muy bien, por delta T. O Sí. sea que si quieren, le vamos a poner ahí T2. Miren, Sí. estoy ampliando el panorama. T2, pongo lo mismo, ¿no? Pero en vez de poner delta T, te estoy dando la mayor cantidad de nombres posibles. T1. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos acá. Esto dijimos que va a ser igual, no, perdón, menos el trabajo. ¿A qué era igual el trabajo? El trabajo hecho por un sistema sobre el sistema. Que venía Disculpe que Presión por de diferencial volumen. presión diferencial volumen. ¿Saben qué? Ya que voy a poner esto así, presión diferencial volumen, y ya que entendieron qué es el calor y coso, a esto borren ahí. No le voy a poner los nombres, sino que le voy a poner cómo, ya que me dijeron eso. Ve que ustedes solos se embarcan. No, pero así vamos, hacemos una cosa general para todos los ejercicios. Entonces teníamos acá por diferencial de T, no hice nada de otro mundo, ¿no? Menos T, y acá que voy a tener, esto va a ser igual, entonces, el calor, la cantidad de calor entregada, este infinitesimal de proceso podría ser una cosa así, ¿sí? Toda la cantidad de calor, ya sea para un poquito del proceso o para todo el proceso, la cantidad de calor entregada, por lo que decíamos recién de la pava y todo eso, los BTU entregado, o las calorías que entrega el gas por hora, va a ser el mismo. Bien, entonces, vamos a tener que esto era igual a qué cosa en el primer principio. A delta U. A delta U. Muy, pero muy bien. A delta U. Bien. Entonces, así nos va a quedar, digamos, el primer principio. Y yo lo que voy a demostrar que ese delta U depende no del calor específico a presión constante, no de esto, sino que depende del calor específico a volumen constante. Eso es lo que voy a demostrar. Que delta U, ¿se acuerda cómo habíamos escrito hoy? Bueno, le puse delta U, bueno, ahora que estamos usando era igual a N, ¿sí? N, habíamos demostrado recién con el volumen constante, que era igual a N por CB por, ahora en vez de delta T, le voy a poner diferencial de T. Entonces, que siempre va a ser igual a esto, siempre va a ser igual a esto. A pesar de que acá el proceso es a presión constante. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que estoy por demostrar. Que les quede claro. ¿Sí o no? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ir acá. Estamos hablando de los gases ideales. Entonces, nunca vamos a perder de vista que P por B, ¿sí?, es igual a N por R y por T, ¿no? Bien.
Entonces, la temperatura varía, síganme el razonamiento esto, ¿no? La temperatura varía porque varía el volumen, ¿sí o no? La temperatura varía porque varía el volumen. Entonces, esto de la ecuación de estado, voy a tener que la derivada de T respecto del volumen, ¿a qué me va a quedar igual? En esta ecuación, la derivada de T respecto, o sea, T va a quedar, bueno, saquen de acá, T es igual a P por B sobre NRP por B sobre N, ¿no? Por R. Despejé T. De la ecuación de los gases ideales, no he metido nada raro. Y ahora la variación de la temperatura, ¿a qué es igual? A P sobre NR. Muy bien. P sobre NR. Muy bien, 10. Bien. P sobre NR. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros acá. Por lo tanto, vamos a tener que diferencial, sí, vamos a tener que diferencial de T, ¿sí? Sobre PNR, bueno, P por NR va a ser igual a diferencial de B, ¿no? A diferencial de B. Muy bien. Entonces me vengo acá y dejo todo en función de la temperatura, porque lo que estoy buscando es el tema de la energía interna que quede en función de la temperatura. Por eso es que yo acá dije, ¿cómo varía la temperatura con respecto al volumen? En este proceso la temperatura varía porque varía el volumen. ¿Está bien? Entonces, esto de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces voy a reemplazar acá todo, por eso busqué que me quede en función de, entonces esto me va a quedar así, me va a quedar acá así, y van a ver qué fácil que es esto. Menos, acá tenemos P, y en lugar de diferencial de B, lo que yo voy a poner va a ser diferencial de T, que tengo ahí, ¿no? Diferencial de T, que lo acabo de despejar desde la cosa sobre P, ¿sí? Por N y por R. O sea, reemplacé diferencial de B por esto que saqué acá desde la ecuación de los gases ideales de derivarla. Y eso va a ser igual a diferencial de U. ¿Vamos hasta ahí? Bien, muy bien. Entonces, yo voy a tener acá unas cuantas cuestiones, ¿no? Voy a tener que N, ¿sí? Por, no, perdón, que estoy boludeando. P se va con P, acá, dicho sea paso era constante y no importaba si era el atmosférico o cualquier otra, basta que fuera constante. Entonces voy a tener que diferencial de T, ¿sí? Diferencial de T, me quedó factor común de ¿quién? De N por diferencial de T me quedó factor. N por diferencial de T me quedó factor común de ¿quién? De Cp, de calor específico de gas a presión constante, menos R. ¿Sí? Menos R. Y esto me va a quedar igual a la variación de la energía interna. A este término, y eso lo anotan y lo reanotan, a Cp menos R se le llama calor específico. Esta relación se demuestra experimentalmente en los laboratorios de química, para esto va para los químicos,
Entonces vamos a tener que finalmente, o sea, a CP menos R, a este término lo pueden encontrar como CP menos, ay, puse cualquiera. CP menos R es igual a CB. Es igual, ¿sí? A CB. O bien que CB más R es igual a CP. Esto lo voy a necesitar que lo tengan a mano cuando veamos los procesos adiabáticos. Más R es igual a C sub, ay, es igual a C, más R, perdón, que tenía acá, más R era igual a C sub P. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense cómo me queda la ecuación. Que cualquiera sea el proceso, fíjense cómo expresamos acá, n por diferencial de t, esta demostración se hace a través del primer principio. Y por CB, que teníamos acá, la parte principal no la puedo escribir. Entonces vamos a tener, de acá tenemos que n por CB, ¿sí? Diferencial de t es igual a diferencial de u. Para un proceso, al igual que cuando teníamos un proceso a volumen constante, ahora tenemos un proceso a presión constante y resulta que la historia es exactamente la misma. La variación de la energía cinética tiene, de la energía interna, perdón, tiene esta expresión. ¿Sí? Que es lo que queríamos demostrar. Muy bien. Ahora vamos a ir a la combinación de procesos. Todo esto es una aplicación del primer principio. Como aplicaciones del primer principio tenemos demostrar que la energía interna depende de la temperatura y que su expresión, ¿sí? Y que su expresión es esa que acabamos de dar. Bueno, muy bien. Sigo. Esto está explicado. Acá está toda la explicación. Pero yo prefería hacérselas yo antes que se hagan ustedes. Porque si se las voy a leer así nomás, no van a casar. Cuando yo les digo que lean, es lo último que ya les aclaro, es problema de ustedes, ¿no? Lo digo por las evaluaciones venideras y todo lo demás, cuando yo les digo que lean. Cuando yo les digo que copien, y cuando yo les digo que atiendan y remarquen. Pero bueno, las clases no son obligatorias, entonces por lo tanto todo lo que yo diga tampoco, así que Dios los ayude. Profe, disculpe. Sí. Antes de que llegue a la conclusión de la energía interna, de la ecuación de la energía interna ahí abajito, si es que no me equivoco, que es el diferencial Sí. US, no entiendo qué dice N y eso que es otra N muy chiquitita. No, se ve. En la parte de arriba. No, en la de arriba, en la de arriba. Se me pifió por eso la escribí toda de nuevo acá abajo. Es N por N diferencial de T, esa N está de más, ahí te la borro. Perfecto. Acá hay una N que Esa era la está de única duda. más y borrémosla chiquitita. Te va a quedar N diferencial de T por todo este término. ¿Sí? A este término CP menos CB menos R le llamas CB. ¿Sí? Y entonces te queda así. Listo, profe, Eso gracias. es, con el primer principio, la demostración de la energía, el valor de la energía interna en un proceso a presión constante. Primero lo hicimos en un proceso a volumen constante y después en un proceso a presión constante. Bueno, yo me veo la obligación de explicárselo porque si yo se los doy de leer de acá, a pesar de que yo le puse todas las pilas para que lo entendieran, no me van a dar pelota. Bueno, si no lo leen, no leyeron, qué pena. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a hacer
procesos cualquiera, y seguimos y vamos a ver que todos concluyen en el mismo resultado. Aplicando siempre el primer principio. Y vamos a demostrar siempre, ¿sí?, que para cualquier proceso, ¿sí?, cualquier proceso, nosotros vamos a tener esta expresión de la energía interna. Fíjense que acá esta gran demostración gran. La primera es fácil, la segunda es más heavy, pero no importa, lo vamos a hacer lo mismo. Bien. Fíjense que acá tenemos dos diagramas PV y vamos a tener un proceso 1-2. Este proceso que va de 1 a 2, fíjense que está con negro, ¿lo ven? Sí, profe, se ve. Fíjense que estoy por buscar una cosa acá que me copa. Fíjense que el proceso de 1 a 2 que tienen acá es un proceso isobaro entre 1 y 2, No, acá profe, con la creo flecha que- negra. ¿Es un proceso isotermo? O sea, de igual temperatura. No, tampoco. ¿Es un proceso isocoro o igual volumen? No. Tampoco. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos este tipo de proceso? Que no lo podemos modelizar como estamos acostumbrados nosotros y cómo modelizarlo a partir de siempre utilizando, que es lo único, nosotros en esta materia no vamos a usar gases reales. Gases reales van a usar los de química y gases de Van der Waals van a usar los de química cuando lleguen a físico-química, o es decir, cuatrimestre que viene. Y no digan como los de este cuatrimestre que saben lo que le dijeron a los profesores de físico-química que no habían visto termodinámica, que no habían visto primer principio y segundo principio. Bueno, qué feo. Eso es feo. Muy bien. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un proceso cualquiera, lo vamos a representar, ¿sí?, mediante los procesos que ya conocemos. Por ejemplo, para ir de 1 a 2, yo puedo hacer el camino. De 1 a 3, subo por un proceso a volumen constante y bajo hasta 2 por un proceso a temperatura constante. Acuérdense que los procesos que nosotros conocemos y no conocemos otra cosa son procesos a presión constante, ¿sí? A presión constante. Voy a tener que escribir constante. Procesos a volumen constante, ¿sí? A volumen constante. Esas son las tres cosas que nosotros y las podemos relacionar con esta ecuación de estado de los gases ideal. Y procesos a temperatura constante. ¿Está claro? A temperatura constante. Entonces, cualquier proceso tal como el 1,2 que tengo aquí en la figura, lo puedo representar mediante, o sea, puedo describirlo mediante procesos, un conjunto, 2 o los 3 o un conjunto de estos 3 procesos que tengo acá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, hacemos el proceso 1,3 para subir hasta allá, hasta la otra, ese proceso 1,3 lo utilicé para subir hasta la otra isoterma, a la temperatura más elevada. Entonces, subo por 1,3 y después por la misma temperatura, el proceso a temperatura constante, bajo hasta 2. Salgo de 1 y así llego hasta 2, busco un camino, pero de procesos conocidos. ¿Se entiende eso o no se entendió un poco? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Lo puede explicar de vuelta, profe, por favor? Vos tenés un proceso cualquiera acá, ¿no? El proceso 1,2, ¿lo ves? Sí, profe, sí. Bueno,
Este proceso no puedo decir que es isobaro porque no es a presión constante. Este proceso no puedo decir que es isotermo porque tampoco es a temperatura constante, porque la temperatura de 1 es distinta a la temperatura de 2, ¿no? Tampoco puedo decir que este proceso es un proceso a volumen constante, porque el volumen de 1 es diferente al volumen de 2. No cae en ninguno de estos tres procesos que yo tengo, que son los que conozco hasta acá. ¿Está claro? Entonces, Sí, ¿qué sí, hago? lo sé. ¿Qué hago? Represento este proceso cualquiera, lo represento por dos procesos de los que yo conozco. Es decir, subo, o sea, porque acá que tenés un proceso que va, eleva la temperatura, cambia el volumen y eleva la presión, ¿no? ¿Sí o no? Ajá, Bueno, sí. bueno, entonces, por el proceso 1,3 elevo la temperatura, ¿está claro? Sí, profe, sí. Y también elevo la presión. Fíjate que P1, P3 es mayor que P1, ¿no? Y elevo la presión. Muy bien. Pero yo no tengo que quedarme allá en 3. A mí me están pidiendo en una situación para una presión y un volumen acá en 2. Entonces, bajo con un proceso a temperatura constante, bajo por la isoterma, o sea que todos estos puntos van a tener la misma temperatura, hasta 2, ¿está bien? Y ahí llego a la presión final que me están pidiendo y el volumen final que me están pidiendo. Es decir, que a este proceso yo lo voy a hacer mediante la suma de dos procesos. Sí, profe, lo entendí. Muchas ¿Se gracias. entendió? Bueno, muy bien. Bueno, vamos al primer proceso y a la aplicación. Bueno, vamos a trabajar, dije, con gases ideales y vamos a trabajar con la aplicación del primer principio, ¿no? Más, menos, yo creo que esto era menos, ¿no? Más, menos, siempre pongan más, menos y después empiezan a borrar. Goma y lápices de colores en estas cosas son fundamentales. Les va a ser más fácil, ¿viste? Bueno, primer principio y ecuación de estado de los gases ideales. Esa es la onda con la que tienen que arrancar. Bueno, sí, bueno, lo voy a poner así. Muy bien. Entonces, vamos acá. En el proceso isocoro, proceso a volumen constante. ¿Me siguen? Sí, profe. Proceso a volumen constante. Fíjense, tengo una en el proceso 1,3. Voy a entrar acá con el 1,3, ¿no? Proceso isocoro a volumen constante. Muy bien. Entonces pongo así, voy de 1 hasta 3, ¿no? Bien. Entonces, si tengo volumen constante, ¿cómo me queda el primer principio? Como estás aumentando la temperatura, te quedaría Sí. el Q positivo. O sea que estoy entregándole calor, ¿no? De Sí. 1 a 3 acá. Ahí está. Tengo acá una entrega de calor al sistema, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿y qué pasaría con...? Y esto sería positivo. Muy bien ahí la que dijo eso. Ahora, ¿qué pasaría con el trabajo? Y el trabajo es 0 ahí. Muy bien, señorita. Es a volumen constante. No hay partes mecánicas móviles. Entonces, el trabajo es 0. Entonces, acá vamos a tener igual la energía interna 1, ¿sí? No, perdón, 3, la final menos la inicial, chicos. La final menos la inicial, menos, después el otro me pregunta qué está escribiendo. 1. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el calor va a ser igual a la variación de la energía que tenemos acá. Bien, el calor, para no seguir escribiendo, ¿cómo lo puedo escribir ahora? La cantidad de calor entregada al sistema en este proceso, ¿cómo lo escribo? Como los moles
por el calor específico a volumen constante, por el Muy delta bien. T. Por T3 menos T1. ¿Ve? Acá la tienen escrita, ¿lo ven? Tú. Acá quedó que U3 menos 1 va a ser igual a lo que acaba de decir muy bien la alumna, el número de moles, el calor específico a volumen constante y la variación de la temperatura. Y acá el trabajo, como habían dicho, es 0. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora al proceso, porque acuérdense que tengo que sumar los dos procesos. Al proceso 3.2. 3, 2. Y vean la belleza de la ecuación. El proceso 3.2. El primer principio. Este es un proceso, ¿cómo es? ¿Cómo se llama este proceso? ¿Isotérmico? Isotérmico o a temperatura constante. Al que no les salgan las palabras, vean, digan a temperatura constante lo mismo. O sea, más así, digamos, académico es lo que hace la alumna de llamarle isotérmico, isobárico. Pero bueno, aquel que no le salgan las palabras, que ya les deberían ir saliendo todas las palabras, pues tan grandecitos. Entonces, tenemos que este es un proceso a temperatura constante o isotérmico. Muy bien. Entonces, vamos al primer principio. ¿Hay calor entregado acá? Sí, seguro, para mantener, ¿se acuerdan lo que yo les decía? ¿Se acuerdan de eso, no? Yo les decía que había que entregar calor muchas veces para mantener la temperatura constante. Como hacemos con el aire, considerando como si fuera un gas, el aire de la habitación en invierno, que nosotros le entregamos calor permanentemente para que se mantenga a 25 grados, ¿está bien? ¿Hay trabajo acá? Entonces, el proceso 3.2... Sí, trabajo hay. Trabajo hay, muy bien. Trabajo también hay. ¿Qué es lo que Lo no hay que acá? no hay es la variación de energía interna es 0. Bien, muy bien. No hay variación de la energía interna. Quiere decir que U2 menos U3, ¿sí? Es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía, acá lo tengo escrito, que la energía U2 va a ser igual a la energía U3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. Ay, bueno, ahí quise poner 3, chicos. A lo largo de todo el proceso isotérmico. ¿Está bien? Y claro, no cambia la temperatura, no cambia la energía interna. ¿Estamos hasta ahí? Y acá el primer principio que les dice que todo el calor, ¿sí? Que el calor que se entrega al sistema, el sistema lo emplea ¿en qué? En hacer trabajo. Eso es lo que está diciendo esto. Que, porque esto era negativo, chicos, porque es el trabajo entregado por el sistema. Este trabajo va acá así. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a tener que la energía interna va a ser, el cambio de energía interna es nulo, quiere decir que en el proceso isotérmico, tal como dijimos, la energía se mantiene constante, y muy bien por eso, porque ya que depende de la temperatura, si la temperatura es constante, eso va a ser así. Bueno, muy bien. Entonces la única energía interna es la que habíamos sacado primero en el proceso 1.3, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. Entonces vamos a tener energía interna 3, como pertenece a la misma isoterma, ¿me siguen? Es lo mismo que poner la energía interna 2. ¿Entendieron eso, no? Que U3 sea igual a la energía interna 2. Sí, profe, se entendió. Porque pertenecen a la misma isoterma. Entonces, en lugar de U3, en esta, ¿sí? Acá, ¿sí?
En lugar de U3 pongo U2, que es el final del proceso que me habían pedido. Este es el final del proceso que me habían pedido. Muy bien. Entonces, y la energía interna 1 es el inicio del proceso. Fíjense que me queda. La temperatura 3 es la misma que la temperatura 2. Esta temperatura 3 es exactamente igual a la temperatura 2, porque estamos sobre la misma isoterma. Entonces, conclusión, que la energía interna es una variable de estado y que depende solamente, fíjense que acá hay un estado intermedio 3, ¿no? Bueno, pero la energía interna, ¿sí? Inicial y final del proceso depende solamente del estado inicial y final del proceso. Si yo digo 1, U2, la energía interna depende de la temperatura T1 y T2. El estado intermedio no le interesa. Tal vez en este proceso que les voy a explicar ahora acá, les va a quedar muchísimo más claro. Pero se entiende cómo es la cosa. Es decir, que solamente para la energía interna me interesa el calor específico a volumen constante y el estado inicial y final del proceso. ¿Se entendió? Fíjense que este es un proceso cualquiera, que yo lo llevé a dos procesos conocidos. Ahora vuelvo al proceso cualquiera, voy a este otro. Estos ejercicios los deberían hacer ustedes en la casa. ¿Y dónde creen que estamos? Díganme ustedes, lo que es la costumbre. ¿Sí? ¿Y dónde creen que...? Bueno, por ahí andan molestando los vecinos o la vecina o el vecino, dependiendo, con una ayudita. Bueno, por lo menos lleven, qué sé yo, si van a agarrar internet, deben llevar para el mate, no sean graciosos. Bueno, entonces, por lo menos si van a manguear, hagan algo que parezca parejo, che. Bueno, entonces, o se van a la casa de los parientes, que al fin de año, los parientes con el verso del COVID, les van a decir, ay, no los van a invitar, pero eso porque ya están podridos de ver la cara. Bueno, entonces vamos a ir acá a este otro, perdón chicos, a este otro proceso. Fíjense que el mismo proceso, ese 1, 2, cualquiera, yo ahora lo podía representar. Recién lo representé por un proceso a volumen constante y un proceso a temperatura constante. Ahora lo voy a representar por un proceso a presión constante y un proceso a volumen constante. O sea, siempre busco los procesos conocidos, los que conozco. Y llego por otro camino, pero llego. Total, en síntesis, es una variable de estado. Las variables de estado dependen del estado inicial y final. Nada que ver con la trayectoria. Entonces, como voy a trabajar con eso, represento esto. Bien. ¿Me están siguiendo acá el puntero? Bueno. Entonces, sí, vamos acá del proceso 1 a 3. El proceso 1 a 3 es un proceso que decimos cómo se ve ¿qué es lo que permanece constante acá? Presión. La presión. La presión. Entonces, el proceso 1-3 es un proceso isobárico que a presión constante. Y el proceso 3-2, si venimos desde acá abajo, siempre hagan la tiradita desde coso, el proceso 3-2 me indica que estamos ante un proceso a volumen constante, ¿no? Muy bien. Vamos con el primer principio, que eso es lo que a mí me interesa. Vamos con el primer principio, entonces le vamos a meter siempre el tema del calor, ponemos el enunciado. Ustedes pongan más o menos y después entren a borrar, ¿no? Porque en el análisis es donde surge el tema de los signos. Siempre teniendo en cuenta que lo que el sistema entrega es negativo, porque yo lo único que nos importa es la guita. Entonces, siempre que a mí me entreguen plata es positivo y siempre que yo entregue es negativo.
Bueno, entonces como lo único que me corté la guita, nada. Entonces vamos a tener esto así. Muy bien, 10. Muy bien. Vamos con aplicar el primer principio al primer proceso, al proceso isobárico. Aplicamos el primer principio. Bien, ¿qué pasa en este proceso con la temperatura, chicos? Aumenta, o sea, cambia. Aumenta, muy bien. Sí, porque aumentan así, van hacia la derecha aumentando las isotermas, ¿eh? Hacia la izquierda las isotermas disminuyen, hacia acá, y hacia allá aumentan. Y son curvas paralelas entre sí, nunca se cortan, chicos, las isotermas. Bueno. ¿Ustedes estudiaron las isotermas, las isoietas, cuando estudiaban clima y todo eso en geografía? Bueno, siento lo que es lo mismo. Bueno. Cuando iban al colegio, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Tuvo geografía? ¿Alguien? ¿Qué estoy hablando yo? Se usa geografía. Bueno, entonces vamos a tener acá. Por lo tanto, podemos decir que en este proceso isobárico el sistema absorbió calor, ¿no? Entonces el sistema absorbió calor. Entonces vamos acá a la goma y le saco el negativo. ¿Ven? Bien. ¿Qué más pasó en este sistema? ¿Qué pasó con las otras variables de estado? Cambió la temperatura, pero en el proceso 1.3, ¿qué otra cosa cambió? El volumen. El volumen. Entonces, ¿hay qué cosa? Hay trabajo. Trabajo. Y si hay trabajo y el sistema está entregando, fíjense que está aumentando el volumen. ¿Por qué sé que puedo decir que el gas se está expandiendo? Y cuando se expande, mueve las partes. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir que ahí es donde en su expansión es que entrega trabajo. Entrego trabajo. Estoy en el proceso 1.3. Muy bien, por lo tanto, si entrego trabajo, gomita por acá, gomía. La gomita, entonces el trabajo ahí me va a quedar negativo. Muy bien. Y me queda igual. ¿Hay cambio de la energía interna acá? Sí, porque cambió la temperatura. Muy bien, porque cambió la temperatura. Yo desde acá puedo ver a la gente, escuchar a la gente que no va a tener ningún problema en el segundo principio. Bueno, entonces, muy bien. Entonces vamos acá a lo que nosotros tenemos. Del primer principio, el calor, la cantidad de calor, como siempre, ahora va a ser, fíjense, ¿a qué va a ser igual la cantidad de calor? Ahora la vamos a escribir con los términos de las variables de estado. Cantidad de calor entregada al sistema, porque se acuerdan que me quedó lejos. La cantidad de calor que le entregábamos al sistema, entonces, ¿a qué va a ser igual ahora? A los moles por el calor específico. Calor específico. Y lo podemos... ¿Cómo es el proceso? A presión constante. Entonces, el calor específico le agregamos una sub P, ¿sí? Y por la variación de la temperatura, es decir, T3 menos T1. Muy bien. Entonces ahora menos, dijimos que va esto con un menos ahí, el trabajo. El trabajo lo podíamos poner, ¿se acuerdan? Como P por diferencial de B. Diferencial de volumen teníamos y esto iba a ser igual a la variación de la energía interna. Profe, ahí podemos usar lo que vimos hace un rato. Muy bien, eso es lo que vamos a usar. Acá volvemos a usar en este proceso a presión constante
Muy bien lo que acaba de decir la alumna. Vamos a usar lo que vimos anteriormente. Desde acá nosotros vamos a tener que varía la temperatura, varía el volumen y lo que no varía es la presión. Entonces yo voy a poner de nuevo la derivada de T a dB. ¿Se acuerdan que pusimos eso recién? ¿Sí? La derivada de T a dB. De acá estoy en ecuación de estado, que va a ser igual a P, ya me olvidé lo que me había dicho, sobre N sobre R, ¿no? O sea, saco, es decir, despejo T y la derivo con respecto a B. ¿Por qué? Porque en este proceso cambia la temperatura y el volumen, otra cosa no cambia la presión. Entonces de ahí había sacado que diferencial de B me quedaba como N por R diferencial de T, ¿no? Eso es lo que me quedaba, ¿no? N por R, eso es lo que me quedó recién. Esto lo tienen hecho ya del ejercicio anterior. Por diferencial de T. Entonces, acá... ¿Sobre la presión no sería, profe? Ah, sobre la presión, gracias. Me había olvidado. Ajá. Bueno, muy bien. Menos mal que los alumnos saben más que uno. Yo siempre lo dije, yo aprendo algunas cosas. No, cuando daba en física 3 era más lindo, porque ustedes tienen el conocimiento de los análisis matemáticos 3, algunos 4, entonces cosas que uno se va olvidando con el tiempo, ustedes la tenían re clara. Los alumnos de física 3. Entonces, digo, siempre se aprende algo nuevo, todos los días. Bueno, no será algo nuevo, pero por lo menos me acordaba de cuando yo estudiaba. ¿Siguen teniendo 4 análisis y 2 álgebras? Entonces vamos a tener así. Algunas carreras sí, otras no, profe. Menos si yo tenía 4 análisis, 2 álgebras y geometría descriptiva. Geometría analítica y geometría descriptiva, no. Bien. Entonces, quedé traumada con eso. Bueno, entonces esto viene así. Y en lugar, ahora vamos a poner diferencial de B, lo reemplazamos por esto que acabamos de sacar acá. Entonces, simplificando P, ahí está lo que me apuré yo recién, me va a quedar que N por R por diferencial de T, o lo que sería lo mismo, esta que tengo acá, que dije que era T3 menos T1, ¿no? T3 menos T1 menos T1. Y entonces de acá es que nosotros vamos a tener que el cambio de la energía interna. Muy bien. Vamos a hacer grandes meditaciones de nuevo. N es factor común a ambas dos cosas, ¿no? T3 menos T1 también. T3 menos T1 es factor común de ambos términos. Menos T1. Muy bien. Y después vamos a tener, ese sería nuestro proceso, y acá vamos a tener, nos va a quedar... CP menos así. R. CP, muy bien, menos R. CP menos R, le habíamos dado un nombre que era, como habíamos dicho, ¿qué tal este corriente? Anoten ese, Eso lo anotan, lo fotografían. Entonces, eso es arte. Entonces vamos a tener que la variación de la energía interna nos va a quedar, fíjense, pero ahora tenemos T3 menos T1. Y nuestro sistema va de 1 a 2. El 3 es un estado intermedio. Qué trucha, dirán ustedes. Bueno, no puedo decir lo mismo que dije recién, que T3 es igual a T2 porque es una gran mentira, lo tienen ahí dibujado,
T3 menos T1, T1, y lo que yo les quiero demostrar que esto depende de esos estados inicial y final, y acá tengo un estado intermedio. Muy bien, es igual a delta U. ¿Qué lenteja que es esto? ¿Cómo extraño el marcador? Bueno, entonces, muy bien, pero no nos desesperemos, porque en realidad me tendría que haber quedado en función de 1 y 2 para decir la verdad, porque todavía me falta un proceso. ¿Qué proceso es? El 1, 2, a volumen No, constante. el 1, 2 lo representé con El 1, 3, 3 2. más 3, 2. Nos falta exactamente ir del isocoro, de 3 a 2. ¿Estamos hasta ahí? Nos faltaba ir de 3 a 2. Bien, ¿con qué nos encontramos? Primer principio para este proceso de 3 a 2. Aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Entonces tenemos un buscar ahí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Aumenta la temperatura. Bien. Sí, sí. ¿Trabajo tenemos acá, chicos? El No. trabajo, No. no. No tenemos trabajo. Entonces eso va a ser igual a la variación de la energía interna. Acá le tendría que haber puesto, esta era 1,3, ¿sí? Como para especificar, estoy llamando todo lo mismo, ¿no? 1,3 y acá le vamos a poner 3,2. Más difícil que dibujar un 3 con el dedo. 3,2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué cantidad de calor necesito yo para elevar la temperatura acá? Cantidad de calor. Para elevar la temperatura del sistema de 3 a 2. La cantidad de moles por el calor específico, Muy por el bien, delta la T. cantidad de moles por el calor específico. Y este calor específico le clavo un volumen constante. ¿Está bien? Porque este proceso es a volumen constante. El de recién era presión constante, el 1,3, y ahora vamos a tener el proceso a volumen constante. Entonces vamos a tener desde hasta T2, que vamos, se me trabucó el lápiz, che, T2, T2 menos T1. Che, ustedes no saben si hay un lápiz para escribir sobre el mouse de la computadora. Bueno, muy bien. Profe, ahí sería T3. Ay, perdón. Sí, T3. Entonces vamos a tener acá que esto va a ser igual a la variación de la energía interna 3,2. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? A este proceso 1,2 yo lo representé por la suma de este más la suma de este. ¿Está claro? Entonces, fíjense, acá tengo el primer proceso, acá lo tengo escrito, para no volver a repetir. Yo les hice el desarrollo nada más. Entonces, tenemos este primer proceso, lo tengo escrito, y el segundo proceso, este que acabo, entonces lo sumo. Cuando sumo la temperatura 3 intermedia, que en este Se está cancela. como positiva y en este otro está como negativa, se cancelan, quedándome T2 y T1 y CB, N por CB en ambos. Entonces, volvemos a demostrar esto que teníamos acá, que la energía interna solamente depende del estado inicial y final del sistema y no de los procesos intermedios, de la trayectoria o del proceso intermedio. ¿Está bien? Entonces, con eso demostramos con el primer principio que la energía interna, esto que teníamos allá lejos, que la energía interna es una variable de estado y aparte de ser una variable de estado, siempre, ¿a dónde era que lo puse? No, ¿sí? Aparte de eso, vamos a tener, ¿dónde le escribía la ecuación? No, está bien arriba. Ahí al arrancar esto, me parece que lo puse.
Entonces vamos a demostrar que siempre depende de los estados iniciales y finales y del calor específico a volumen constante. Bueno, por todo este quilombo que tengo acá de verdad. El calor específico, esa es la demostración. Acá está. Esta es una de las aplicaciones, ¿sí?, del primer principio. Demostrar esto. Y aparte, primero demostramos que la energía interna solo depende de la temperatura. Y después que su valor depende del estado inicial y final del sistema, sin importar los caminos y las trayectorias internas. ¿Sí? Acá tienen todas esas conclusiones. Y quieren hacer un recreo porque ahora sí que los necesito despiertos. Si ustedes más que hacer un recreo quieren irse a dormir, pero bueno, es lo que hay. Bueno. ¿Quieren hacer un descansito? Por mí, siga. No sé Después de lo una demás, hora y chicos. media de escucharme, vayan y volvemos a las menos 20. ¿Quieren? No, si son las y 32. Volvemos a las menos cuarto. ¿Quieren? Dale, Bueno, profe. profe. A las menos cuarto no Bueno, quiero cuenta, ¿eh? No, mal. Bueno, no venga. Eso. Más sí. Hacé la tuya.